Puedo encontrar belleza a mi alrededor, puedo buscar un tiempo para crear, soltar palabras al aire e imaginar palabras al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro micro de Palabras al Aire. Espero que estén todos bien y dispuestos para acompañarnos en este camino de las letras. Bueno, teníamos tareitas y espero que hayan podido tomarse una pausa, un tiempito de reflexión para pensar en esto que venimos hablando ya en otros micros. Si no los han visto, pueden verlos en YouTube. Esto de qué desafíos nos planteamos al momento de escribir. Yo tenía algunos y están llegando otros también, que bueno, me van a tener que tener paciencia y esperarme un tiempito y los vamos a ir respondiendo a todos, ¿no? Seguramente cuando se sentaron con ese cuadernito, con esa carpetita o ese archivo que dijimos que podíamos abrir, han surgido un montón de preguntas. Y eso es muy bueno que surjan. Cuando surgen preguntas, surgen dudas, quiere decir que se está movilizando mucho adentro nuestro y habla de la curiosidad que siempre tenemos como seres humanos. Yo como docente me acuerdo que en una época hacíamos lo que se llamaba, que seguramente algún docente que nos está escuchando lo ha hecho, ¿no? Esto de el aprendizaje basado en preguntas. Y qué lindo que era las curiosidades de los chicos, los intereses que ellos tenían. Y nosotros, bueno, podemos tomar también ese camino de hacernos preguntas. La pregunta no siempre debe tener una respuesta ni única ni inmediata, sino que estamos en la búsqueda de esa respuesta. Y vamos a encontrar seguramente mucho para crecer y para ir evolucionando, ya sea en este camino de los escritores, como en cualquier otra cosa que nos dispongamos a hacer. Bueno, yo les había dicho anteriormente que algunos desafíos tenían más que ver con la corrección del texto, con la tipología textual, y que por eso los iba a abordar más específicamente. Y hoy vamos a hacer eso. Esta búsqueda, esta pausa que están haciendo, tiene su propio ritmo y está teñida de algo muy personal. Entonces tengamos ese respeto para nosotros mismos, nos demos mensajes positivos en lo que estamos haciendo y nos tomemos el tiempo que sea necesario. Para algunos será más corto, para otros más largo, porque estamos en una sociedad que ha creado una especie de reloj cultural, ¿no? Que hay un tiempo, hay que hacer tal cosa antes de los 20, tal otra antes de los 30, es decir, estamos muy pegados a los números, a las edades. Y no hay tiempo para el arte, para escribir, para crecer, para evolucionar. Seamos respetuosos con nosotros mismos de ese proceso que tenemos que hacer. Vamos a ir leyendo un poquito estos y a ver si a ustedes les resuena o si han escrito alguna cosa parecida o que tenga que ver, que se toque en algún momento con estos desafíos que tienen otros escritores, porque también el intercambio entre personas que estamos en el mismo tema es muy útil para decir, a mí me pasa eso también, ¿y cómo lo resolviste vos? ¿Cómo lo abordas? ¿Qué te pasó con ese texto, con ese libro? ¿Qué fibra íntima te tocó lo que leíste? ¿No? Y esto de poder hacer ese intercambio entre lectores y entre escritores es muy, muy, muy valioso. Entonces vamos a recordarlos un poquito. Dice, dudo si a alguien pueda gustarle o interesarle lo que escribí. Esto, la práctica nos va a ir dando, ¿no? Si el texto está interesante, atractivo, bello. Y también la generosidad de poder compartirlo con otro que lo lea y que me pueda dar una devolución con respeto, ¿no? Como decíamos también los otros días. Y nosotros saber aceptar esa crítica, que es una crítica constructiva.
El tema de la organización de las ideas tiene mucho que ver con lo que vamos a tocar ahora, hoy, en este encuentro. ¿Y a qué tipo de texto voy a apuntar? ¿Qué es lo que a mí me moviliza? ¿Qué es lo que a mí me agrada? ¿Me da felicidad? ¿Me siento pleno cuando leo o cuando escribo tal o cual tipo de texto? Encontrar el tema y encontrar mi modo particular. Esto tiene que ver también con la tipología textual, ¿sí? Hay muchas maneras, ¿no?, de escribir una carta, por ejemplo, un mensaje, de escribir una poesía. Poesía libre, poesía con rima, poesía que está dividida por estrofas o no, poesía breve, poesía larga, es decir, muchísimas maneras en que el lenguaje nos permite y nos ofrece todos estos matices. Lo mismo la narrativa. Hay muchísimas maneras de contar una historia, incluso el microrrelato, que yo ahora estoy fascinada con esto de los microrrelatos, contar con poquísimas palabras. Y en lo de los textos, el tipo de texto, hablábamos, la biografía, la reseña, es decir, un texto que no es literario. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso también. Así que bueno, ya continuamos con todos estos desafíos. Continuamos con Palabras en el Aire. Hablábamos de los tipos de textos y cómo nos cuesta a veces encontrar sobre qué texto dedicarle el primer tiempo o qué texto puedo encarar según mis gustos, mis intereses. El escritor siempre tiene esa materia prima que son muchas veces los recuerdos, las experiencias, las cosas vividas, los sueños, las emociones, ¿no? Esas son las materias primas que tiene el escritor y que tenemos todos en la vida cuando narramos, en general, contamos, nos comunicamos. Les voy a leer acá, miren, este libro se llama Nuestro Tiempo, es un poemario del editorial Escarabajo Azul de Oscar Monesterolo, poeta cordobés de la zona de Pasco, Villa María, y miren esa foto de escritor, ¿no? La típica, escribiendo ahí en su oficio. Les decía, los escritores siempre tomando de nuestro alrededor, de nuestro interior también para contar. En este caso, del lugar vivido, de su lugar. Trigales. Aquí llegó cruzando océanos y páramos y corazones hambrientos o malvados para seducir en la soledad del campo. El amor de un fantasma con olor a hierbas y una sirena que le enseña cada noviembre el suave movimiento de su pelo y el canto verde o azul de la mirada. Son verdades como el cielo que lo alumbran, como la lluvia de luciérnagas que en Navidad lo espera, entre almanaques y graneros, como la sombra de los pinos tendida a espada al horizonte, para que nadie recuerde sin lástima el enjambre de pájaros que enmudeció la arboleda. Bueno, Oscar Monesterolo describiendo su campo, su lugar, su pueblo, cómo lo recibía. Y así nosotros tenemos muchísimo para contar también de nuestros lugares, de nuestras experiencias, de nuestras emociones. Bueno, vamos ahora a la parte que parece que trae tanta duda, por los mensajitos que vengo recibiendo, ¿no? Esto de, empezamos por lo básico, ¿qué es un texto? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un texto? Ahí tenemos que pensar que es un enunciado, ¿sí? Es decir, algo que dice algo, transmite un mensaje. Este enunciado puede ser oral o puede ser escrito. Y tenemos dentro de nuestro lenguaje las unidades del lenguaje que le decimos o unidades de sentido. La unidad mínima que tenemos para expresarnos, ¿cuál es? La palabra, que
tanto nombramos, ¿no? La palabra. Las palabras después forman oraciones, ¿no? Que ahí ya tenemos que empezar a hablar, que lo vamos a ir desglosando de a poquito, lo del uso de las puntuaciones, cómo se termina una oración, lo del uso de las mayúsculas, todo eso que está dentro del sistema que es nuestro lenguaje escrito. Las oraciones a su vez forman párrafos, ¿no? Y los párrafos forman textos a veces más extensos, ¿no? El texto tiene un sentido global y debe tener un mensaje y siempre tiene una intencionalidad. Acá seguramente recordamos que estudiamos tanto en la primaria los tipos de oración, según la actitud del hablante, decían, ¿no? Decían nuestras profesoras, nuestras maestras, según la actitud de quien habla, de quien emite ese mensaje, va a ser el tipo de oración que voy a utilizar. Y así tenemos oraciones enunciativas, que son las que dicen, oraciones interrogativas, que son las que preguntan, oraciones exclamativas, que dicen algo con mucha fuerza, desiderativas, de deseo, dubitativas, de duda, y bueno, podemos seguir analizando eso, pero es interesante. Si yo quiero expresar una duda dentro de mi texto, ¿qué palabras voy a usar? ¿Quedó claro que es una duda? ¿O presta confusión de que es una certeza? Bueno, todas esas cositas las vamos a ir trabajando. La primera gran división que se suele hacer en cuanto a los textos es si son textos de ficción o textos de no ficción. El texto de ficción es el texto que está basado en hechos reales, ya sea presentes o pasados. Utiliza un lenguaje particular y si es de un tema científico, por ejemplo, si es un informe, si es un ensayo, va a tener su propio vocabulario que va a ser, por supuesto, más adecuado a ese tipo de texto. ¿Puede estar teñido de cierta subjetividad? Sí, porque quien escribe pone de sí un poquito también, ¿no? En ese texto, pero son hechos de la realidad, está basado en eso. En cambio, el texto no ficcional responde a un mundo creado, imaginado por un autor, utiliza otro tipo de recursos. ¿Puede también basarse en hechos reales? Sí, pero está dando cuenta de cosas imaginarias, ¿no? Y busca la belleza en el texto, busca emocionar, busca conectar con el lector desde otro lugar, ¿no? No de simplemente informar, sino de una conexión real entre el que lee con el que escribió esas palabras. Así que, bueno, ya hemos visto un poquito los tipos de texto, ahora es cuestión de que vayamos aprendiendo un poquito más para decidir qué vamos a escribir. Bueno, cerramos el segmento anterior hablando de esto, de que ahora es cuestión de soltarse a escribir, tomar todas esas palabras que estamos buscando y ponerlas en papel, ponerlas en nuestra computadora, en un archivo, como prefieran ustedes, y largarnos a escribir. Porque siempre, como decimos los docentes, a leer se aprende leyendo y a escribir se aprende escribiendo. En esa revisión del texto, en ese aprendizaje, vamos a lograr un texto que nos dé felicidad, que nos dé esa alegría de poder compartir lo que escribimos. Así que bueno, vamos a cerrar como siempre decimos. Este es un libro de cuentos de Gabriel García Márquez, otro de mis autores preferidos, ¿no? Que ha jugado tanto con el tema de realismo mágico, de la fantasía. Antes hablábamos de esto de tener el tipo de texto
ficcional o no ficcional. Cuando trabajo con un texto ficcional, hay una especie de pacto entre el lector, ¿no?, con el autor, donde nos metemos en este mundo y aceptamos lo que el escritor nos está diciendo, aunque sabemos que no es real, ¿no? Y en estos libros de Gabriel García Márquez pasa mucho eso. Uno se sumerge de tal manera en el texto que ya nos sorprende cuando en la trama aparecen estos elementos fantásticos, ¿no? No estamos pensando, pero eso no puede haber pasado. Ya estamos tan inmersos en la historia y en el modo de contar que, bueno, que tiene él, Isabel Allende y tantos otros, ¿no? Que si les gusta, y si no, los invito, bueno, ahora hoy va a quedar para que ustedes continúen esta tarea. Este es una colección de algunos cuentos y este se llama El ahogado más hermoso del mundo, escrito en 1968. Los primeros niños que lo vieron se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba bandera ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y que el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa. Pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con patios de piedras sin flores. Así que, cuando encontraron el ahogado, les bastó para mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto y a medida que lo hacían notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron la conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. Bueno, está comenzada la lectura y espero que nos sigan, que lo puedan continuar a la lectura, que puedan también comunicarse y contarnos cómo les está yendo en este nuevo camino de seguir a los libros y a la literatura. Los espero en el próximo micro. Soy Adriana Molina Sarach y bueno, muy agradecida de poder tener este espacio y compartir con ustedes. Palabras al aire para volar.